Gracias por continuar con nosotros en esta siguiente conferencia que nos las va a impartir la licenciada María Eugenia Rojas Parada y el enfermero Roberto Zarco Cruz en materia de que pues, nuestro congreso es de profesiones afines, no exclusivamente en el área de la psiquiatría. Todos sabemos que la salud mental es la responsabilidad de todos, entre todos pues tenemos que participar para poder trabajar. Si bien los trastornos mentales normalmente se trabajan de manera ambulatoria, un gran porcentaje requieren de trabajo hospitalario y los médicos sabemos que los grandes, nuestros ojos, manos, oído y todo lo demás es el personal de enfermería, lo cual en lo particular agradezco mucho cuando trabajé en el hospital, nos ayudaron bastante y pues hacían una labor de veras inexplicable porque a veces son los que están más cerca del paciente. Los médicos damos consulta y nos vamos, en especial en las áreas de hospitalización. Y los que más en contacto están y a veces con los que hacen mayor empatía o apego es con el personal de enfermería, de ahí que, bueno, los trabajos que realizan dentro de los hospitales psiquiátricos, pues es preponderante el trabajo del personal de enfermería. Bien, brevemente les comentaré los estudios que tiene la maestra María Eugenia Rojas Paradas. Ella actualmente es adscrita a la Coordinación de Calidad de Enfermería, es licenciada por la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, tiene estudios posttécnicos de enfermería en psiquiatría y administración de los servicios de enfermería por la misma facultad, tiene diplomados en psicopatología y tratamiento del adulto mayor, en trastornos de la conducta alimentaria y en tanatología. Su maestría es en administración de los estudios en servicios de salud por la Universidad del Valle de México, aquí nuestros vecinos de enfrente. Y finalmente, a esta tecnología, yo prefiero lápiz y papel todavía. Eh, es docente actualmente en la Unitec, en el área de enfermería. Qué bueno, muchísimas gracias. El enfermero Roberto Zarco Cruz, 31 años de servicio en el hospital también Fray Bernardino Álvarez. Él está también adscrito a la coordinación de calidad de enfermería. Es enfermero general técnico por la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, curso posttécnico en Administración de los Servicios de Enfermería y tiene el diplomado en perito de enfermería por la Asociación de la Barra de Servicios Judiciales de la Sierra de Puebla. Ellos nos van a participar con el tema intervenciones multidisciplinarias para la implementación de procesos seguros, lo que es la prevención de recaídas dentro de los hospitales. Les dejo los micrófonos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Pues agradecemos al comité organizador la invitación, que nos parece muy importante estos foros, ya que acude todas las disciplinas que tienen que ver con la atención a los usuarios. Y bueno, el título lo dice todo, la salud mental somos todos. Y justo es la propuesta que tenemos para que podamos trabajar todas las disciplinas en la atención del paciente psiquiátrico. La presentación será primeramente generalidades, algunos conceptos, después les hablaremos un poquito de lo que ocurre en el hospital psiquiátrico, de las estadísticas que tenemos en cuanto a caídas, para concluir con la propuesta de trabajo que les venimos a hacer. Pues buenas tardes. Agradecemos al comité organizador del Hospital Juan Nepomuceno Navarro y del Fray Bernardino la invitación al doctor Sánchez por preocuparse en estos foros de hablar de lo que estamos haciendo en nuestras instituciones. Si seguramente nos acompañan de algún otro hospital psiquiátrico y la estadística que vamos a presentar tal vez les cause impresión, pero bueno, llevamos ya más de 15 años trabajando en esto y por eso
pues tenemos números, tenemos estadísticas y tal vez les impresionen. Sin embargo, no sé en los hospitales hermanos si también cuenten con esta estadística que es muy importante y que a partir de ahí podemos implementar procesos de cambio, implementar procesos que nos pueden ayudar a materializar la salud, los cuidados para nuestros pacientes y la prevención. Entonces, primero que nada, a manera de introducción, la Organización Mundial de la Salud define la caída como un suceso involuntario que hace perder el equilibrio y dar con el cuerpo en el suelo o en una superficie firme, que es donde el cuerpo se va a detener. Las caídas de los pacientes son relativamente frecuentes en la mayoría de los hospitales, claro que sí, a nivel mundial se dice que son 37.3 millones de caídas que suceden al año y de esas 424,000 derivan en muerte. Díganme si no son frecuentes. ¿Generan daño las caídas? Claro que sí, las caídas son la segunda causa de muerte a nivel mundial. Y son por traumatismos involuntarios, ya decíamos. Y los más afectados son los mayores de 60 años. Dame la que sí. Se dice que la frecuencia de las caídas en los hospitales psiquiátricos, estamos hablando de 13 a 25 por cada 1,000 días de hospitalización. En un hospital general son de 3 a 4 por cada 1,000 días de hospitalización. Entonces vean ustedes la frecuencia de las caídas tan amplia que hay de una especialidad a otra. ¿Sí? Recientemente Turner en un estudio encontró que, bueno, su estudio lo llevó a determinar que una tasa de 8.1 caídas por cada 1,000 días de hospitalización. ¿Qué factores contribuyen para la mayor frecuencia de caídas en los hospitales psiquiátricos o por lo menos en la institución de donde nosotros venimos? Pues bueno, las condiciones de nuestros pacientes. Nuestros pacientes no están las 24 horas del día en su unidad. Son pacientes que deambulan, caminan, tienen actividades desde los talleres de rehabilitación, salen a jardín como terapia recreativa y muchas de estas caídas es en esas zonas donde se llegan a dar, cuando están jugando fútbol, cuando están en el básquetbol, cuando salen a correr a las áreas verdes, ahí es donde de repente las caídas se llegan a presentar. Cuando están fuera de sus áreas de hospitalización, también es una incidencia de caídas un poco alta en el hospital. Los efectos secundarios de los medicamentos también hacen más vulnerables a nuestros pacientes, desde la sedación, el temblor distal, ¿no? El entorno hospitalario, nuestro hospital en el 6.º piso, que es psicogeriatría, es el único servicio, la única área que está dotada de pasamanos, toda el área, los sanitarios, los pasillos, los consultorios, para que justo el usuario pueda caminar y pueda irse deteniendo. Los demás servicios no cuentan con esta barrera de protección que pudiéramos brindarle a nuestros usuarios. Y luego el comportamiento de los usuarios, ¿no? En su patología agudizada, pues el paciente conductualmente se encuentra mal. Entonces eso lo hace que se vuelva más vulnerable. De repente lo encuentras brincando en la cama, de repente está corriendo y eso aumenta la frecuencia de caídas en nuestra institución. Nosotros contamos con esta escala, que es la escala Morse, que consta de 6 ítems y es la que nos ayuda, la que nos auxilia a prevenir las caídas. Y por política, en nuestra institución, todo usuario que ingresa, desde su ingreso al área de observación de urgencias, tiene que ser valorado con este instrumento para determinar el riesgo de caída que tiene. Puede ser bajo, mediano, alto, de acuerdo a este instrumento. Y son 6 ítems, le decía, los que esta escala la evalúa. El primer ítem es el antecedente de caídas en los últimos 3 meses. Si el paciente se ha caído en los últimos 3 meses, se le cuestiona, se le pregunta. Si nos dice que sí, entonces ya tiene un puntaje. El segundo ítem es
Si el paciente tiene un diagnóstico secundario que va desde diabetes mellitus, hipertensión, hipotensión, embarazo, debilidad visual, y una serie de diagnósticos que nos van a aumentar ese riesgo. Si ese usuario ya tiene el diagnóstico psiquiátrico y se le agrega un diagnóstico secundario como estos que están en la lista, entonces se le va a dar un puntaje también y eso va a aumentar el riesgo de caídas. El tercer ítem es cuando el paciente, si utiliza alguna ayuda para deambular, si utiliza bastón, si utiliza andadera o si definitivamente no utiliza nada, ¿no? El siguiente ítem es si el paciente está canalizado, si cuenta con alguna vía venosa. De repente, aún así, los pacientes quieren andar deambulando y nuestros tripiés no están de lo mejor que se pudiera, ¿no? Las llantitas se llenan de basura, de cabellos, no ruedan bien y muchas veces en lugar de ir empujando el tripié, lo que hacen es cargarlo para poder avanzar más rápido y entonces eso los hace más vulnerables. El otro ítem que esta escala evalúa es la marcha, lo que es una marcha normal, una marcha débil, una marcha alterada. Entonces, si hay una marcha débil o alterada, este instrumento nos da también cierto puntaje. ¿Y qué es una marcha normal? ¿Me puedes ayudar, jefa? Es que ella lo escenifica muy bien. Bueno, se dice que una marcha normal es una persona que está con la posición anatómicamente de pie, con la cabeza en alto, los brazos a los lados y van en coordinación contraria a cómo van los pies, ¿no? Entonces, esa es una marcha normal. La marcha débil es una marcha con pasos cortos, titubeantes, y la marcha alterada, pues es un paciente que requiere asistencia si no, no puede deambular. Entonces, bueno, ya con estas definiciones operativas que se encuentran en nuestros manuales, ya una vez que el personal de enfermería hace la evaluación de nuestro usuario, si dependiendo en dónde caiga, de acuerdo a su valoración, esta escala da puntaje o no. Y la última es conciencia de la enfermedad. Esta nosotros la evaluamos haciendo una pregunta sencilla a nuestro usuario, ¿no? No sé, lo ves en el pasillo y va caminando así como si estuviera borrachito, sedado y demás, y te acercas, ¿a dónde vas? Voy al baño, te puedo ayudar, te llevo al baño, te ayudo. No, no, yo puedo solo, no me molestes, aléjate. Entonces, ese paciente no está consciente de sus capacidades y limitaciones. Si ese mismo caso te acercas, le haces la misma pregunta y el usuario te dice que sí, acepta la ayuda, ese usuario sí acepta tu ayuda y entonces ahí es donde está la diferencia, ¿no? Si el usuario está consciente de sus capacidades y limitaciones, si no está consciente, también te da un puntaje. Y al final, esta escala nos reporta un bajo, mediano o alto riesgo. De 0 a 20 puntos es bajo riesgo, de 25 a 45 puntos es mediano riesgo y arriba de 50 puntos ya es un alto riesgo. Ujú. Y bueno, y ahora les presentaré algunos datos duros, fuertes, que cuando nuestras autoridades los conocieron, pues sí nos pegaron con todo, ¿no? Porque, pues bueno, esta es la realidad del hospital de donde nosotros venimos y les digo, tenemos ya más de 15 años trabajando o que existe el departamento de calidad. En el 2005 fue cuando se implementaron, cuando nació, surgió, no sé si ustedes recuerden, el sistema Índicas, que son los indicadores de calidad en salud que nosotros reportamos cada cuatrimestre nuestras mediciones. Y bueno, esta gráfica que ustedes ven en la pantalla es del sistema Índicas. Esta la pueden consultar en cualquier momento y las mediciones están desde el 2006, desde el 2007. ¿Okay? Y a nivel general, en este indicador, que es prevención de caídas a pacientes hospitalizados en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, que es el primer cuatrimestre del año de enero a abril del 2025, tuvimos una medición de 359 para un cumplimiento general de 77%. Y esto sí no lo van a encontrar en Índicas, son datos del Departamento de Calidad y del hospital. Y bueno, usuarios con alto riesgo de caídas, llevamos a cabo en este cuatrimestre 3,062 mediciones
para un porcentaje general del 17%. Es decir, que de estos 3,062 usuarios que nosotros evaluamos, el 17% tenía alto riesgo de caída, ya de entrada, ¿no? Con la escala que les acabo de platicar. Esa escala en el hospital la maneja o la utiliza el personal de enfermería, pero no es exclusiva de enfermería. Los médicos, los psicólogos, trabajo social también tienen acceso a ella. Pero por política dentro del hospital, quien se hace cargo de hacer esta evaluación es el personal de enfermería. ¿Cuántas caídas tuvimos en este periodo? Nada más y nada menos que 42. Por eso les decía, son datos fuertes, duros, pero bueno, esta es la realidad que vivimos. Las causas de estas caídas, 9 fueron por tropiezo, 7 por errores de juicio y conducta, 6 por pérdida de equilibrio, 5 por resbalón y 5 por el equipo inmobiliario en mal estado. De repente nuestros pacientes, no sé, están algo con un índice corporal bastante elevado y entonces nuestras sillas son de estas blancas de plástico, las del comedor, se sientan y se rompen, ¿no? Entonces, a eso esas caídas están ahí en el equipo inmobiliario en mal estado. ¿En qué servicios se han dado mayormente estas caídas en el hospital? En este periodo tuvimos 9 en el cuarto mujeres, 7 en la unidad de cuidados especiales psiquiátricos, 6 en quinto mujeres y 6 en urgencias observación. ¿En qué turno se dieron? En el matutino 24, en el vespertino 8, el sábado 5, domingo 3 y ambos nocturnos 1. Llama la atención, dirán ustedes, 24 en el matutino, pues a manera les comento, es el turno el que más reporta. Es el turno como que con el que hemos podido trabajar más nosotros, más de cerca. Y sí, ellos de repente, aunque no sea, nuestra base de datos de eventos adversos no lleva nombre. Y es ese instrumento el que utilizamos para todos los eventos adversos que hay en el hospital. Caídas por medicamentos, tenemos ese instrumento, no lleva nombre. Y eso es lo que nos ha permitido que si de repente el usuario se cae, pero no está bajo mi cuidado, pero yo me di cuenta, eso me ha permitido que yo haga mi instrumento, lo llene y lo haga llegar acá al área de calidad. Y entonces, por eso es que pudieran verse estas cifras en el turno matutino, que es un turno que de alguna manera se ha introyectado esta parte de los eventos adversos como una parte importante para poder avanzar, para no quedarnos ahí. Y bueno, de los otros turnos también se ha trabajado en ellos, pero bueno, ustedes pueden ver en esta gráfica de esas 42 caídas, por lo menos 24 en el turno matutino, pero estamos trabajando. En lugar de las caídas, hemos tenido 12 caídas sobre el pasillo, 11 caídas en pie de cama. La definición operativa de pie de cama es el área donde descansa nuestro usuario. Las camas de nuestra institución son camas individuales y de repente sí nos dicen los usuarios, no, es que yo duermo en una de esas king size y solo. Y entonces se les olvida y a estar dormidos se ruedan y es cuando caen. Muchas caídas han sido en esas condiciones de estas que están aquí. Entonces, afortunadamente no se lastiman y demás, pero sí dicen es que me hace falta cama. Sin embargo, pues es caída y se tiene que considerar. En el baño, 9 caídas, muchas de ellas por piso mojado. 5 en el jardín, 4 en el comedor y nuestros usuarios tienen actividades en las aulas. En el turno vespertino les proyectan películas, los llevan a terapia, por ejemplo, con psicología. Hay actividades específicamente en las aulas. Por eso es que está esa caída ahí, de que se dio en un aula. Y son aulas que utilizamos también nosotros como personal para eventos académicos y demás. También son utilizadas por nuestros usuarios. De estas 42 caídas, tuvimos pacientes con lesión y fueron 13.
¿Qué tipos de lesiones tuvimos? 7 con contusión, 4 heridas que no requirieron mayor situación. Una herida tuvo que ser suturada y una lesión que se reportó como edema. Muchas gracias. Bueno, por todo este panorama que estamos viendo, pues se hace necesaria la implementación de procesos seguros para la prevención de caídas en pacientes hospitalizados. ¿Cuál es el objetivo general? Pues fortalecer las destrezas, competencias, así como desarrollar habilidades de todos los integrantes de las diferentes disciplinas que participamos en la atención al usuario, con objetivos específicos de identificar los errores, las fallas o las omisiones más comunes que pueden ocasionar caídas durante la atención, así como implementar prácticas seguras, políticas institucionales, que ya les decía Roberto, pues tenemos la política institucional de que al ingreso, cada paciente al ingreso tiene que ser evaluado con esta escala. Actividades administrativas y también pues asistenciales que favorezcan la creación de una cultura institucional que vele por esta prevención de caídas durante todo el proceso de atención. Y pues bueno, a futuro, quizá el año próximo, que si nos hacen favor de invitarnos, podamos presentarles los resultados de la aplicación de la propuesta que les venimos a presentar el día de hoy. Y esta propuesta es trabajar con un enfoque, cambiar de enfoque. Hoy por hoy trabajamos con un enfoque multidisciplinario y siempre decimos que somos parte de un equipo multidisciplinario. ¿Y qué significa multidisciplinario? Que participan todas las áreas, todas las disciplinas para la atención al paciente, pero de una manera aislada. Cada quien como hace su parte de forma horizontal, pero a veces no tenemos interacción con los otros miembros del equipo multidisciplinario. Y entonces, ¿quién pierde? Pues el paciente, porque no es una atención integral, ¿no? Entonces, hablar o trabajar con un enfoque multidisciplinario es trabajar con todas las disciplinas, pero sin mucha interacción entre sí. Aquí les presentamos el modelo cuando se trabaja con un enfoque multidisciplinario donde participan las áreas psiquiatra, enfermería, psicología, trabajo social, por mencionar algunas. Y si ustedes ven, el psiquiatra pues entrevista al paciente, hace su exploración física, hace su nota de evolución del paciente, realiza sus indicaciones médicas. Y casualmente hemos identificado que todos los pacientes les ponen vigilancia o cuidados a paciente con alto riesgo de caída, pero este riesgo de caída lo ponen sin un fundamento, o sea, sin que ellos hayan aplicado la escala Morse. Y ya decía Roberto, la escala Morse no es exclusivamente de enfermería. También el médico puede aplicar la escala o psicología o trabajo social, quien identifique algún factor de riesgo que predisponga al paciente a caer. Entonces, aquí hicimos un ejercicio porque tuvimos que agregarle una columna a nuestra herramienta de medición en donde le preguntamos al médico de los expedientes que trae. Doctor, ¿es tu paciente? Sí. ¿Qué riesgo de caída tiene? Y siempre querían voltear a ver el pizarrón, que es donde también tenemos registrado este riesgo. O decían, pues a mí me parece que puede ser alto, pero no está basado en la aplicación de la escala. Entonces, a todos se les pone de pronto por parte del médico alto riesgo. Antes nos pasaba una situación parecida con los pacientes de riesgo suicida y de pronto el médico en las indicaciones a todos les ponía vigilar por alto riesgo suicida, no dejarlo solo ni para ir al baño, pero realmente esa actividad enfermería la puede cumplir. Si estamos hablando que de pronto en un servicio tenemos a lo mejor 6 pacientes, 7 con RS marcado, y pues no tenemos una enfermera para no dejarlo solo ni para ir al baño. Lo mismo pasa cuando ellos ponen vigilancia o cuidados por alto riesgo de caída sin aplicar este instrumento, porque de alguna manera pues ellos dicen, si se cae, yo había indicado
los cuidados a paciente con alto riesgo, pero realmente enfermería no podemos cumplir esa actividad y es una realidad que tenemos que hacer, saber al médico. Y entonces lo que hemos hecho es darle la escala y decirle, doc, la puedes aplicar. Y si porque a mí me sale diferente. Además de que cuando pasa calidad, que somos Roberto y yo, a evaluar tenemos que ver esa coincidencia o esa congruencia que haya en el pizarrón, que esté el mismo tipo de riesgo, que porte la pulsera roja, que esté identificado en su identificador de cabecera, ¿no? Para poder decir que es un paciente con alto riesgo. Y entonces aquí vemos que tampoco hay como esa comunicación con el personal de enfermería. Enfermería, pues le toca la mayor parte, ya decía Roberto, pues somos el personal que estamos las 24 horas con el paciente y pues debemos de realizar la valoración, aplicación de la escala Morse, las veces que sea necesario, cada vez que cambie el riesgo, identificar estos factores de riesgo que trae la propia escala que ya les mencionaba Roberto, pero también hacemos mucho énfasis en que también se identifiquen los factores intrínsecos y los factores extrínsecos que a veces pasamos por alto y no aplicamos estas barreras de seguridad. Registramos el tipo de riesgo que fue identificado en el membrete de cama, ya les decía, en la hoja de enfermería, en el pizarrón. Y si identificamos alto riesgo de caída, pues colocamos brazalete o pulsera roja en muñeca izquierda y lo instalamos frente a central de enfermería para que tenga una mayor vigilancia. Y por supuesto, pues aplicar las barreras de seguridad que sean necesarias que limiten estos factores de riesgo que ya identificamos y así haya una verdadera prevención de caídas. Psicología, pues también hace su parte, aplica las pruebas psicológicas que requiere, que considera necesarias o que a veces le solicite el médico y nos apoya en la contención verbal en casos necesarios. Y trabajo social, pues entrevista a paciente y familiar, orienta sobre trámites administrativos, pero si se fijan, este modelo va de una manera horizontal en donde perdemos de pronto la comunicación que tenemos que tener con los diferentes miembros del equipo multidisciplinario. Entonces, la propuesta es cambiar a un enfoque interdisciplinar. ¿Qué quiere decir un enfoque interdisciplinar? Por supuesto, participan personal de las diferentes áreas, pero hay una colaboración activa entre sí, hay un intercambio de ideas, hay un conocimiento de las perspectivas que puede tener cada miembro del equipo, lo que va a llevar a que haya una comprensión holística y una atención integrada al paciente. Entonces, cambiar a un enfoque interdisciplinario son disciplinas que interactúan entre sí y comparten y combinan sus enfoques. ¿Para qué? Primeramente, el equipo interdisciplinario en salud mental, vean, no es nada pequeño. Contamos con médicos psiquiatras, médico neurólogo, médicos urgenciólogos, médicos generales, médicos radiólogos, médicos especialistas en electroencefalografía, odontólogos, enfermeros, especialistas, licenciados generales, técnicos, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, físicos y terapeutas ocupacionales, ¿no? Entonces, el equipo es grande para que podamos participar todo y dar esta atención integral. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de cubrir o abordar la mayor parte de las necesidades que presente el usuario y actuar con mayor eficacia y resolverle la mayor parte de las necesidades o problemas que presenta el usuario. ¿Cuáles son las ventajas que tiene trabajar con este enfoque interdisciplinario? Pues el tratamiento va a ser personalizado y va a ser eficaz. Trabajamos y aprendemos de todas las disciplinas, ya que conocemos sus puntos de vista y sus perspectivas. Y este trabajo interdisciplinar pues requiere que conozcamos los objetivos y que tengamos estos objetivos y valores compartidos para que sea una resolución de los problemas mayores. ¿Y por qué es esto clave en la atención a los pacientes con alteraciones mentales? Bueno, pues porque son pacientes que tienen mayor nivel de vulnerabilidad. ¿Por qué?
todavía tenemos la mayoría de nuestros ingresos que son ingresos involuntarios. Los pacientes no quieren quedarse. Posteriormente se vuelven voluntarios, pero mientras alguien tiene que decidir por ellos, su familia, su tutor. Requieren de intervenciones coordinadas y sensibles, porque pues nuestros pacientes también enferman de otras cosas, también presentan otra serie de síntomas, no solo de psiquiátricas. Y si no trabajáramos con este enfoque interdisciplinar, pues el trabajo aislado podría poner en peligro la seguridad del paciente. Para esto tenemos que implementar los procesos que sean seguros y en todo el actuar de todo el personal y de todas las disciplinas, en todo lo que hacemos día a día, está lleno de procedimientos. Pero ¿qué tiene que ver o qué son estos procesos seguros? Pues son implementación de sistemas y prácticas que minimicen riesgos para la salud de los usuarios y yo les digo a la larga también del personal, porque pues también tenemos que actuar con seguridad. Las demandas están como a la orden del día. Esto va a incluir desde la prevención de errores médicos hasta la gestión de protocolos. ¿Por qué? Porque tenemos que crear guías, protocolos, procesos, políticas. Ya decíamos, una política institucional es que al ingreso de cada paciente tenemos que aplicar esta escala, pero hacemos guías o hacemos lineamientos extras en donde se dice que cada que cambie el estado clínico del paciente tenemos que volver a aplicar la escala. Cuando cambia de servicio hay que volver a aplicar escala Morse. Si presenta una caída hay que volver a aplicar esta escala para agregarle los 25 puntos de la caída reciente. Estas acciones se realizan para reducir riesgos y, por supuesto, pues eventos adversos, y para esto requerimos o se requiere la participación de todo el equipo interdisciplinar. Vean ustedes, aquí les hicimos algunos esquemas en cómo podemos participar en la prevención de caídas con este enfoque interdisciplinar, y este esquema tiene que ver con médicos y enfermeras. Protocolos, ya decíamos, con la realización de protocolos, guías, procedimientos que involucren todas las situaciones que ocurren y además seguirlas con la evaluación del riesgo para poder determinar el riesgo, para poder implementar las barreras de seguridad, en estar pendientes de la medicación, tanto el médico para los medicamentos que indica y enfermería que tiene que ver con los efectos secundarios de esta medicación, en el seguimiento, en las rondas, en la comunicación que tenemos con todo el equipo interdisciplinar, en la educación al paciente y a la familia, el decirle, usted tiene alto riesgo de caída, le voy a pedir que no se pare, solo que me pida cuando necesite ir al baño para que yo lo asista. En las medidas de seguridad, en habitaciones, en la implementación también de guías para el personal afanador, en las actividades físicas, si de pronto tiene alguna actividad que por su condición clínica el usuario no puede realizar, pues tenemos que limitar. Y por supuesto, el registro de todas estas intervenciones. Pero si se fijan, estas son compartidas, médicos y enfermería. De pronto decimos, ¿cómo nos puede colaborar el personal de psicología en cuanto a la prevención de caídas? Ya decíamos, en su trabajo multidisciplinar, pues aplica las escalas que requiere o las que las son solicitadas, pero con un enfoque en la prevención de caídas, pues el psicólogo puede valorar el aspecto cognitivo, emocional y conductual. ¿Por qué cognitivo? Porque puede identificar alteraciones de la atención, del juicio, de la orientación. El emocional, porque pues puede identificar ansiedad, depresión o situaciones de agitación y algunas otras conductas impulsivas. Nos puede ayudar en la intervención psicoeducativas con con el entrenamiento de pacientes, de cómo gestionar estas emociones o la familia de cómo poder controlarlas.
en intervenciones con familias y cuidadores para una capacitación integral y acompañamiento seguro, porque los pacientes reciben visita y a veces salen al jardín, a veces es en el horario de visita cuando presentan caída, porque el familiar no sabía que tenía este factor de riesgo. Y por supuesto, apoyo con el equipo interdisciplinario, con las intervenciones en el entorno y el manejo de crisis, porque también nos puede hacer observaciones que podemos ir modificando. Trabajo social, pues también es un área que importa porque conecta el estado clínico del paciente, lo familiar y lo social. Y bueno, mayormente nos ayuda en esta coordinación o nos puede ayudar en esta coordinación con familiares y con cuidadores, con la importancia de seguir las indicaciones que se fueron implementadas para esta seguridad. Puede ayudarnos con la orientación o con lo que nos diga de lo que ya identificó de la vivienda, ¿no? Porque a veces, ¿de qué sirve a lo mejor que lo estemos cuidando en el entorno hospitalario, pero cuando vaya, en donde vive, tiene algunas situaciones de la propia vivienda que lo ponen en constante riesgo para presentar caídas? Y también nos puede apoyar en la solicitud para cualquier dispositivo que requiera nuestro usuario para la marcha. Decíamos que nuestro hospital también cuenta con fisioterapeutas clínicos y los terapeutas ocupacionales, que también pues son muy importantes porque ellos identifican alteraciones de las marchas, del movimiento, rigidez, de pérdida del tono, de cualquier situación que ellos puedan identificar y que de pronto a la mejor enfermería o cualquier otra disciplina podemos pasar por alto. Entonces, esta es la parte en la que estos terapeutas nos pueden ayudar con la identificación, hacernos las recomendaciones que son prudentes para tener la atención a nuestro usuario y limitar estos riesgos. Y el personal de limpieza, pues no es una disciplina, pero es un personal muy importante que juega un papel fundamental en las instituciones porque, bueno, hay caídas que se presentan por pisos mojados, entonces tienen que tener orden y los servicios como despejados, los pisos limpios y secos, no utilizar para estas limpiezas líquidos que puedan causar que se resbalen o que queden como muy brillantes y que puedan fomentar pues estas caídas. El mantenimiento de superficies seguras, porque pueden identificar cualquier, no sé, loseta que esté a punto de desprenderse y pueden hacer las observaciones. Nos pueden hacer observaciones de cuándo es un horario seguro para que el paciente pueda realizar las actividades que tiene pendientes y por supuesto esta coordinación mayormente con el personal de enfermería que nos ayudaría mucho a limitar estas caídas. Entonces, la propuesta es esta, trabajar con un enfoque interdisciplinar, con la atención basada en el usuario y bueno, pues el psiquiatra con la revaloración, como habíamos dicho, con la valoración que puede aplicar la escala Morse para conocer los factores de riesgo, puede ayudar en la implementación de barreras de seguridad y tener esa comunicación constante y específica con el personal de enfermería. Y pues el personal de enfermería ya habíamos mencionado todas las intervenciones que le toca realizar, pues seguiría con estas, el afanador, con todas estas intervenciones que acabamos de mencionar, el psicólogo con la identificación de los aspectos cognitivos, emocionales, que nos pueden ayudar mucho para limitar estos riesgos. Eh, ¿Hay barreras para el trabajo con este enfoque interdisciplinario? Pues sí, sí las hay como en todo y puede ser la falta de comunicación efectiva, puede ser también jerarquías rígidas porque de pronto decimos, a mí por qué enfermería me va a decir lo que debo hacer o al revés, ¿no? O por qué trabajo social se tiene que meter en esto que me toca a mí, pero no, la prevención nos toca a todos y a veces tenemos estas jerarquías tan rígidas. A veces tenemos dudas sobre los roles y las funciones que le tocan a cada miembro del equipo, pero justo trabajar con este enfoque es conocer, que conozcamos
todo de todas las áreas. Y bueno, otro factor, otra barrera es el tiempo limitado, porque generalmente somos los que participamos en este equipo interdisciplinar como los que tenemos otras actividades y tenemos como el tiempo contado. Pero las claves para tener este trabajo efectivo, pues son reuniones clínicas periódicas, el plan de atención compartido, que sea la comunicación horizontal, pero también vertical y que esté girando siempre con todos los miembros para poder tener todo este conocimiento y formación y educación, conocimientos continuos del equipo interdisciplinar. ¿Cuáles serían las conclusiones? Pues la seguridad del paciente exige colaboración real entre las disciplinas y ya vimos por qué. El transitar del enfoque multidisciplinario que trabajamos actualmente a trabajar con un enfoque interdisciplinario lo consideramos clave. Y las intervenciones integradas mejoran los resultados y reducen riesgos. ¿Qué acciones hemos hecho? Se trabaja con los médicos sobre el manejo de la escala, los mecanismos de las caídas, los factores de riesgos, porque tenemos muchas caídas, ya les mencionaba Roberto en la gráfica, que son por errores de juicio y conducta, ¿no? Y de pronto también enfermería tiende a minimizarlas y dice, no le hagas caso porque se deja caer, pero ya quedamos que la caída es cualquier precipitación al piso. La definición de la OMS dice de forma involuntaria y ustedes me dirán, y aquí el paciente se deja caer, pero recordemos que el paciente psiquiátrico no tiene el juicio conservado para poder decir me dejo caer, ¿no? Hemos hecho algunas investigaciones sobre los motivos por los cuales el paciente se deja caer y créanme que por más que buscamos en la bibliografía, de pronto no dice nada y entonces nosotros decimos, tal vez un paciente con trastorno de personalidad puede dejarse caer por una conducta manipulatoria. A lo mejor si quiere salir al jardín y todavía no tiene permiso, pues se deja caer para llamar la atención y para con eso como manipular. A lo mejor un paciente con déficit cognitivo, pues se puede dejar caer porque no alcanza a discernir que con esa caída o con esa actitud se puede lastimar. Y un paciente psicótico, a lo mejor con alteraciones del pensamiento, puede pensar, puede tener ideas delirantes y puede decir que Dios le pide que se castigue o que se lastime dejándose caer y con eso ganará indulgencias para llegar al cielo, ¿no? Entonces, son diferentes las situaciones por las que los pacientes se presentan. Caídas por errores de juicio y conducta, pero lo que sí es que tenemos que considerarla como una caída porque en ese dejarse caer se puede lastimar gravemente. Y se propuso a las autoridades la migración de trabajo multidisciplinar a interdisciplinar y esperamos el año próximo poderles presentar los resultados de esta propuesta. Les platico cómo nació esta propuesta. Bueno, el hospital recién está estrenando director y el, el comité de COGACEP tiene reuniones cada cierto tiempo. Esta reunión que se llevó a cabo en mayo fue la primera reunión de nuestro director con nosotros, con el equipo de COCACEP. Al ver estos números se sorprendió, ¿no? Dijo, ¿y qué está pasando? Y así como que enfermería, ¿no? ¿Qué están haciendo? Y entonces nosotros empezamos, ya les decía a mi jefa, de repente íbamos a los servicios y encontrábamos que el médico iba saliendo con todos sus expedientes, recién había hecho sus notas, ¿no? Entonces quiere decir que entrevistó a sus pacientes y demás, y los llevaba al área del control de enfermería y era ahí donde los abordábamos. Doctor, de estos pacientes, ¿cuántos tienes con alto riesgo de caídas? ¿Cuántos tienes? ¿Cómo se llama el que tiene mediano riesgo? Y entonces nos dimos, o sea, que no conocían la escala. Y entonces ahí empezamos a trabajar, ¿no? Desde ahí. Y entonces en nuestro informe que entregamos a nuestras autoridades junto con esta, ahí fue también donde justificamos esta propuesta, que todo el equipo tenía que conocer esta parte, porque desgraciadamente se lo han dejado o se lo hemos dejado todo al personal de enfermería. Y si sucede algo, el personal de enfermería es el culpable. Y entonces cuando al doctor le sorprendió todo esto, pues nos dimos a la tarea de saber, de querer conocer qué tanto otras áreas conocían esta escala, qué tanto sabían de las caídas
y nos sorprendimos porque tuvimos que empezar a capacitar. Muchísimas gracias a nuestros conferencistas. Abrimos espacio para preguntas y respuestas. Sí, por favor, acercamos un micrófono. Hola, buenas tardes. Muy interesante la plática referente a ese riesgo de caídas y yo le agregaría un poco a pues esta labor que ustedes tienen, que es muy importante en el área hospitalaria, la psicoeducación. A veces, los mismos compañeros tienden a ser un poco más apáticos o están muy ensimismados en sus tareas, o a veces la carga de trabajo nos rebasa. Entonces, yo propondría en este aspecto agregar la cuestión de la psicoeducación a través de trípticos, incluso carteles, porque a veces se ha observado a nivel hospitalario que también funciona muy bien el apoyo tanto del paciente cuando él tiene conocimiento pues, de esta información, o los mismos familiares. Gracias. Sí, gracias. Sí, en el ámbito de la prevención hay muchísimas cosas que podemos hacer, desde una reestructuración, reingeniería de procesos, de las estructuras de nuestra institución. Sin embargo, muchas de ellas ocupan algo de dinerín. Y bueno, y no contamos a veces con esos recursos. Entonces, nuestras propuestas o lo que traemos hoy o lo que le intentamos hacer es algo que donde solamente el factor humano, los profesionales, seamos los que, lo más barato posible, pues. Ujú. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Me quedan claras las intervenciones que tiene que hacer cada disciplina y como usted bien lo comenta, uno de los puntos claves para poderlo llevar a cabo pues son estas reuniones periódicas, ¿no? Pero al final a mí me gustaría saber cómo sería lo ideal para poderlas llevar a cabo realmente esta integración de las disciplinas turno por turno, porque al final pues este riesgo, estos cambios pues se ven las 24 horas, ¿no? Entonces un momento puede tener bajo riesgo y al rato mediano. Y creo que cada disciplina hace su trabajo, psicología, psiquiatría, hacen sus notas de evolución, ¿no? Pero al final ahí se quedan plasmadas en el expediente. Si tú tienes esa iniciativa o el interés, vas y lees para saber qué es lo que tiene o qué se puede trabajar, pero realmente para integrar así ya en el campo, en lo práctico, a estas disciplinas turno por turno, ¿qué sería lo ideal? ¿Tomarse un tiempo de entrega con todo el equipo o cómo se podría hacer? Esa es mi pregunta. Sí, claro, es a lo que nos enfrentamos porque en calidad, en nuestro hospital solamente somos dos de calidad, Roberto y yo, y solamente estamos en el turno de la mañana. Entonces, para empezar, pues sí se dificulta un poquito porque ya les decía él, la mayor parte del trabajo que realizamos es en el turno matutino. Pero justamente para poder garantizar que todos los turnos todo el personal de las diferentes áreas pueda tener esta intervención en cuanto a la prevención de caídas, pues es la medición, la evaluación. Y la medición, aunque no estemos presentes en los diferentes turnos, lo hacemos de manera retrospectiva a través de las hojas de enfermería, a través de las notas médicas, porque cuando hay una caída tenemos que hacer este seguimiento para hacer un análisis y de pronto ahí vemos que se le informó al médico, pero que no consideró, que ni siquiera hizo una nota, no contempló. Y entonces se habla con el médico. Afortunadamente lo han tomado bien, aunque somos enfermeros y de pronto los roles así como que, ¿y tú por qué me vas a decir? Le decimos, Doc, hubo una caída tal, enfermería dice que lo mencionó, sin embargo la nota no lo menciona, entonces tiene que estar contemplada esa caída, esas lesiones. eh, para que se pueda ratificar o evidenciar que la atención fue integral. Entonces, una de las medidas que estamos tomando es la evaluación. La educación también, porque vamos a todos los turnos a darles toda esta información a los médicos de que conozcan la escala, de que conozcan cómo la pueden evaluar, qué preguntas pueden hacer
pero realmente yo creo que lo que tiene más impacto o va a tener más impacto es la medición, porque entonces va a quedar en evidencia lo que se hizo o no se hizo, y a nadie nos gusta que nos digan, no hicimos esto. Entonces, por lo menos de alguna manera se va a procurar que se puedan realizar todas estas intervenciones, y lo mismo con psicología, ¿no? Sus aportaciones que puede hacer, y lo mismo con trabajo social y con todas las áreas para poder poco a poco ir permeando y que todos tengan estos conocimientos y que sepan que pueden realizar estas intervenciones en la prevención de caídas. Muy bien. ¿Alguna última pregunta? Sí, por favor. Bueno, yo nada más así como manera de comentario, sí te puedo comentar que muchas de las veces, o sea, nosotros implementamos esa escala, la calificamos diariamente, turno por turno, pero aquí lo que nos hace falta a veces es el personal, porque ya detectaste que el paciente tiene un alto riesgo de caída, pero ¿qué estás haciendo? Si tú estás enfocado en otra situación, si tienes 14 pacientes y de esos 14 pacientes tienes 6 con alto riesgo de caída, ¿qué haces? Y si nada más tú como enfermero eres quien lo está asistiendo, ¿qué hace el demás personal? Porque a veces también trabajo social, psicología o los médicos también lo pueden calificar, evaluar, pero no hacen nada. Nunca están interviniendo directamente con el paciente. Claro, bueno, recuerden ustedes que por ley tenemos que priorizar la atención, y el hecho de que nos falte personal, pero tengamos identificado paciente con alto riesgo de caída, tenemos que realizar las actividades que corresponden, porque si no, pues nos podemos meter en alguna situación que no sería como muy conveniente, ¿no? Nosotros pasamos a hacer las mediciones a los diferentes servicios, y los pacientes que identificamos con alto riesgo en promedio en los pisos, ¿cuántos son? Tres, cuatro. 3, 4 por servicio. De manera que a lo mejor me falta personal, sí, siempre falta, y las actividades de enfermería nos rebasan, pero sí tenemos que priorizar para que por lo menos a este paciente que ya identificamos con factores de riesgo. Excepto psicogeriatría, que eso sí todo. Bueno, psicogeriatría se considera un servicio vulnerable, un servicio prioritario, y por la edad todos los pacientes son de alto riesgo, aunque con la evaluación de la escala no da el puntaje para considerarlo como alto riesgo, pero por política institucional todos se consideran de alto riesgo. Muchas Por gracias. tiempo vamos a dejar la última pregunta. Ya las siguientes preguntas, por favor, se acercan a los ponentes. Muchas gracias. Primero que nada, como miembro del Hospital Interconsultante, les quiero dar las gracias porque realmente sí hemos trabajado como tal en riesgos con con los brazaletes que tenemos nosotros, bueno, yo como odontólogo tengo la visión de cómo tratar a ese paciente, la certeza. A mí en lo personal me ha ayudado mucho en el turno vespertino y sí sé, ahorita la compañera que nos preguntó que les preguntó a ustedes, realmente sí se han hecho varios cambios y bueno, se sienten los cambios de ustedes como calidad y primero que nada y segundo, darles un fuerte aplauso y un agradecimiento. Muchas gracias. Pues agradecemos a nuestro personal de enfermería del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez por su excelente trabajo, su excelente ponencia, y pues aseguramos que siga este esfuerzo en pro de los pacientes y bueno, todas las caídas que todos estamos expuestos. Y como dicen, ya todos los que pasamos de 60 años ya debemos usar bastón, ¿no? Pero Lupita, que es la siguiente ponente, nos va a ayudar bueno, a niños. A ver si un día nos hablas de adultos también para no caernos tanto. Les entregamos sus constancias. Muchísimas gracias. Me es muy grato presentar la siguiente ponencia.
a cargo de nuestra gran compañera María Guadalupe Geraldina Sierra González. El tema es alteraciones del ciclo de la marcha en pacientes con autismo y trastorno por déficit de la atención. Ella tiene la licenciatura en fisioterapia por la Universidad de Puebla. Asimismo, trabaja en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, en el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación. Tiene una amplia trayectoria laboral y profesional, puesto que ha estado trabajando en el Departamento de Medicina Física, pues yo creo que más de 27 años, y de verdad que ha trabajado. También cuenta con varios diplomados, como son en pediatría, kinesiología, neurodesarrollo y geriatría. Como ustedes ven, tiene un amplio trayecto laboral. Así es que yo les pido de favor que la recibamos con un gran aplauso porque se lo ha ganado.